Hola, ¿qué tal amigos? Por si todavía no nos conocían, somos una pareja viajera belgicana, porque Mónica es de México y yo soy de Bélgica. Y en este video les vamos a mostrar cómo empacar sus mochilas de manera que no tengan que documentarlas. Empezamos este canal hace 1 año y medio cuando partimos a nuestra aventura más grande de nuestras vidas hasta ahora. Un viaje de 6 meses por 17 países en Asia. Y a pesar de que fue la experiencia más grande de nuestras vidas, solo hemos arrepentido una cosa: el sobreempacar. Llevamos mochilas demasiado grandes, como esta. Es una mochila enorme, pesa muchísimo de por sí y hubo momentos que la llenamos hasta los 20 kilos. Y llevamos cosas innecesarias, como por ejemplo, estos tenis. Llevé 5 pares de zapatos y estos tenis pues los llevé a pasear durante 6 meses. Bermudas. Llevé un montón de bermudas y estas nunca me las puse. Y lo peor, una hamaca. Llevamos una hamaca cada uno porque pensábamos, algún día vamos a dormir en la playa, vamos a colgar nuestras hamacas, pero el hospedaje en Asia es tan barato que no era necesario. Y yo, al igual que Kevin, sobreempaqué demasiado, a pesar de que leí demasiados blogs que decían lleva lo necesario, pero yo soy de esas personas que lleva cosas por si acaso. Así que regresando de nuestro viaje, saqué todas las cosas de mi mochila y las puse sobre la cama, separándolas por cosas que llevé y que sí utilicé, cosas que llevé y nunca utilicé, cosas que llevé pero pude no haber utilizado, y cosas que compré. La verdad es que esa sí es una de las cosas que me arrepiento, porque además vas a un lugar donde hay tiendas, si te falta algo lo puedes conseguir allá, quizás más barato, así es que por favor escuchen nuestras recomendaciones. Entonces decidimos deshacernos de estas mochilas y comprar nuevas. Miren, más pequeña, y es una mochila que fácilmente se puede llevar como equipaje de mano. Miren, esta es una mochila de 40 más 20 litros. Aquí la mochila principal, que es esta de aquí de abajo, tiene 40 litros, es bastante pequeña. Y esta es una mochilita que viene extra, como en inglés dicen el day pack, es la mochila que usas cuando vas a visitar lugares. Ahí metes tu agua, metes un suéter extra, tu bloqueador de sol, cosas así. Pero obviamente cuando vas en el avión o en bus o en un tren, las puedes conectar y meter cosas en los dos compartimentos. Lo que me gusta mucho de esta mochila es que pues aquí tiene un compartimento grande donde caben bastantes cosas, y aquí arriba lo que más me gusta es esto. Es duro y aquí puedo meter todas mis cosas de valor, mis lentes, cámaras pequeñas obviamente, cosas que no se pueden romper. Una de las cosas que sí me gustaba de mi antigua mochila, a pesar de que su desventaja era que ya era pesada por sí sola, era la forma de cómo se abría. Yo podía abrirla completamente y poder ver todo lo que tengo con más facilidad, a comparación de las mochilas que solo se pueden abrir de la parte de arriba. Por eso he comprado esta vez una mochila que, como la de Kevin, tiene 2 partes y la parte principal que también se abre de esta manera. Es demasiado amplia para meter las cosas que necesito y no sobreempacar. Recuerden que al empacar el clima manda, así que no olviden revisar las temperaturas del lugar al que van a visitar. En 3 días partimos a un viaje a unos lugares donde hace muchísimo calor, entonces llevamos pura ropa de verano. Eso obviamente ayuda a que tu mochila sea más ligera. Una de las cosas que va a determinar la cantidad de ropa que llevas en tu equipaje son los días que vas a estar fuera, y nosotros esta vez nos vamos por 17 días. Pero obviamente no vamos a llevar 17 playeras o 17 pantalones, ni siquiera 17 prendas de ropa interior, porque así se pierde el propósito de viajar ligero. En cualquier lugar, y sobre todo en América Latina o en Asia, es muy fácil y barato lavar en una lavandería o en el mismo hostal donde te vas a quedar. Una de mis ventajas a la hora de empacar es que soy pequeña y compacta, así como mi ropa.
Para esto también he comprado estas bolsas que te ayudan a comprimirla aún más a la hora de meterla en la mochila. Llevo ahora 7 cambios de ropa para 7 días de la semana y así después puedo llevar a lavarla. Igual para mí, aunque mi ropa obviamente es un poquito más grande, pero llevo 7 playeras y llevo 3 bermudas, un pantalón de Aladino que es muy ligero y obviamente cuando van a visitar un recinto religioso y se deben tapar las piernas, pero hace 40 grados, este tipo de pantalón es buenísimo. Una de las recomendaciones que casi todos los viajeros te van a hacer es que es mejor enrollar tu ropa, así ocupa menos espacio a la hora de meterla en la mochila. En este viaje estaremos visitando la playa, así es que obviamente no debemos olvidar empacar nuestro traje de baño, unos lentes de sol, una gorra, nuestras sandalias y esta bolsita la compramos en Asia porque obviamente allá estuvimos mucho tiempo en la playa, donde podemos meter nuestras cosas de valor para que no se mojen o se las roben. Uno de los tips más importantes que les podemos dar es llevar toallas de secado rápido. Son súper compactas y no ocupan mucho espacio en la mochila. Nosotros llevamos 2, una para secarnos después de bañarnos y la otra para llevar a la playa. Y obviamente no vayan a olvidar empacar sus zapatos. Otra vez, por ser pequeña, yo tengo la ventaja de que puedo llevar al menos un par extra de lo que lleva Kevin. Y como estaremos en lugares donde vamos a tener temperaturas de casi 40 grados, llevo un par de huaraches, unos tenis para caminar en la ciudad y otros para hacer senderismo. Y no puede faltar una bolsa para meter mis zapatos y no vayan a ensuciar toda mi ropa. Y yo llevo un par de tenis que voy a guardar aquí en mi mochila, en esta bolsa. Y estos son mis zapatos de senderismo, son bastante grandes, pero estos nunca van a estar en la mochila. Siempre me los voy a poner a la hora de viajar, ya sea en el avión, en el tren o en el bus. Y eso que Kevin acaba de decir es muy importante. Recuerden llevar consigo puesto en el avión o en cualquier transporte lo que ocupe más espacio. Otra cosa que olvidamos decirles es que traten de no llevar tanta mezclilla porque eso ocupa mucho espacio en la mochila. A pesar de que a donde vamos hará casi 40 grados, también hay probabilidad de lluvia. Así es que es importante empacar un paraguas, un impermeable y un impermeable para la mochila en caso de que vas a estar caminando con ella mientras está lloviendo. Pero también puede hacer frío en las noches, entonces cada uno llevamos un suéter y todo esto lo guardamos en esta pequeña mochila. Chicos, y otra cosa que no deben olvidar y que es muy importante son sus cosas de aseo personal. Como nuestra idea ahora es no documentar, llevamos todo lo necesario en una bolsita de mano que meteremos en esta mochila con cosas que son de tamaño de menos de 100 mililitros. Y muy importante es que todo esto lo meten en una sola bolsa porque a la hora de que te revisan en el aeropuerto puede ser que te hacen sacarlo todo. Chicos, casi hemos terminado, casi hemos empacado todo, pero aquí les van algunos tips, cosas pequeñas que sí van a necesitar en su viaje, sobre todo si viajan al estilo mochilero. Así es, chicos, y si ustedes, como yo, tienen problema para quedarse dormidos cuando hay ruido y luz, entonces es importante llevar un antifaz y unos tapones de oídos. Estos les van a servir en el hostal, pero también si viajan de noche en un bus o en un tren. Y para eso mismo de que si se transportan en tren o en autobús o en el avión, pueden llevar también una almohada compacta. Y si a ustedes como a nosotros les gusta quedarse en hostales, es importante llevar un candado y un adaptador universal. El de nosotros tiene obviamente las diferentes entradas, más 2 entradas de USB. Otra cosa que es súper importante y que no deben subestimar es llevar un pequeño botiquín con lo necesario. En este caso, un gel antibacterial por aquellos que van a comer a un lugar y no tienen dónde lavarse las manos, una crema de protección solar, un After Sun, un spray para mosquitos, unas curitas normales o para aquellos que les gusta caminar mucho y después los zapatos les lastiman, y pastillas para dolores de cabeza, fiebres, malestares, vómito, diarrea, etc. Hemos llegado a la parte de tecnología porque ya saben que hoy en día todos la tenemos. Y aquí pueden ver algunas cosas que usamos para hacer nuestros videos. Una cámara resistente al agua, un mini tripié, un disco duro y también pueden ver que traigo aquí una compu.
pero en realidad les recomendamos no llevar una porque a veces es innecesaria. Nosotros sí lo debemos de hacer porque necesitamos algún lugar donde descargar todas las tomas que grabamos. Entonces nosotros sí llevamos una compu, aunque yo preferiría no tener que hacerlo. Una recomendación muy importante también es llevar una batería como estas por si andan en la calle y se quedan sin pila mientras están tomando fotos o videos o lo que sea. Yo llevo también un dispositivo donde puedo ver películas o series mientras estamos en algún transporte, obviamente nuestro celular, unos audífonos y los cargadores. Chicos, hay una última cosa que es súper importante y que obviamente no deben olvidar. Los pasaportes. Y aquí pueden ver también que tenemos unas fotos tamaño pasaporte porque a la hora de cruzar una frontera y tramitar la visa es muy importante, a veces se las pueden pedir. En conclusión, chicos, no lleven cosas por si acaso, solo lleven lo necesario. Nosotros les damos nuestras recomendaciones con base en nuestras experiencias. Esperamos que les ha sido útil este video, que al menos les hemos dado algunos buenos tips. Ahora partimos de viaje y nos esperan unos destinos nuevos para nosotros. Pero si ustedes quieren saber cuáles son, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos.